Hola, hola jóvenes, soy el pastor David Horta Bautista y voy a compartir con ustedes una breve reflexión sobre Primera de Timoteo 4:12, que dice de la siguiente manera: Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y bueno, pues de por sí es complicado ser ejemplo, ¿no? Para todos, siendo chicos, siendo grandes. Y en esta carta Pablo nos exhorta a que nadie te menosprecie por ser joven, que no te tenga en poco, sino que tú mismo te esfuerces por ser un ejemplo, porque la verdad para ser ejemplo uno tiene que esforzarse, uno tiene que ser disciplinado, uno tiene que hacer algunos elementos para que pueda ser ejemplo de otros. Un ejemplo para otros, pues no es cualquier persona, ¿verdad? Y menos en esas palabras tan grandes, tan grandiosas que es, ¿no? Como en palabra, en amor, en conducta, en espíritu, en pureza, en fe. Son, eh, son seis palabras que parecen muy sencillas, pero son muy importantes y vitales para toda nuestra vida y sobre todo para la vida cristiana. Entonces, bueno, quiero comenzar a ver cada una de esas palabras. Tomé algunos proverbios, algunas otras citas bíblicas, para ver cómo podemos ser de ejemplo de una manera sencilla, palpable, de una manera que podamos actuarlo hoy mismo incluso, ¿no? Entonces, bueno, la primera parte es en la palabra. Dice, sé ejemplo en tus palabras. Vamos a ver qué dice Proverbios 12:18. Y dice que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Entonces vemos que las palabras, cuando las damos con sabiduría, son medicina a otros, ¿no? Son una bendición, son reconfortantes, son calmantes incluso. Pero cuando uno da palabras inadecuadas, tiene que ser como un golpe de espada. Entonces te preguntaría, ¿qué palabras das tú? ¿Qué palabras hablas? ¿Cómo es tu manera de expresarte? ¿Los demás lo sienten como un golpe o lo sienten como una medicina? Y ahí vas a notar si eres ejemplo en las palabras para bien o puede ser un ejemplo para mal. La segunda cita está en el 12:25 de Proverbios también, y dice que la congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Entonces, para que tú seas ejemplo en palabra, necesitas dar esa buena palabra de tal manera que alegra aún a los tristes. ¿Cómo pues una buena palabra? No solo es la palabra, sino la expresión con la que tú das esas palabras. ¿Cómo te expresas tú cada día? ¿Eres gruñón? ¿Eres muy cortante en tus palabras, puede ser? ¿O das las palabras de una manera alegre, de una manera que hace sentir bien a los demás, de tal modo que incluso los alegra, aunque tengan una congoja en su diario vivir? Otra cita que podemos ver es el 15:1 de Proverbios, que dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Tus palabras pueden quitar el enojo o pueden aumentarlo. Entonces, para que seamos ejemplo, nuestras palabras deben de dar paz a otros también, o pacificar o calmar un pleito. Si tú estás en algún pleito con alguna persona, en tu familia, o fuera de tu familia, en alguna relación de amistad, de noviazgo, tus palabras, para que tú puedas ser ejemplo, deben de cortar el pleito, deben de apaciguar el fuego, vamos a decir. Que tus palabras no sean, como se dice, ¿no? Que le echen más leña al fuego, o que sean como espadas, ¿no? Amarranavajas, ¿no? Se les dice también, porque a veces nuestras palabras le dan armas a otras personas para hacerse daño. Que no sean de esa manera tus palabras, sino sé ejemplo con tus palabras, que sean una palabra que da paz,
En el 17:27 también dice que el sabio ahorra sus palabras. El 17:27 dice, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. Y bueno, tiene que ver con que otro proverbio también dice que el que mucho habla, mucho se equivoca. Para que pueda ser ejemplo en palabra, debes de pensar lo que dices. No debes de hablar y hablar y hablar y hablar y hablar, porque a veces hablamos tonterías y nos equivocamos. Debes hablar y ser prudente cuando hablas. Piensa antes de hablar para que pueda ser ejemplo en palabra. Vamos a la otra parte que es la conducta. En el 20:11 de Proverbios dice, aún el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuere limpia y recta. Tú vas a ser conocido por lo que haces, por tu conducta. Si eres impuntual, si eres informal, si quedas en algo y no llegas, no se cuenta contigo, un día saludas, otro día no saludas, pues tu conducta te va a hacer notorio cómo eres tú, si se cuenta contigo o no. Para que tú puedas ser un ejemplo en tu conducta, pues debes ser responsable, debes de esforzarte, debes de cumplir, debes ser fiel. Si quedas en algo, cúmplelo, porque si no la gente te va a menospreciar. Ya sabemos que él no se cuenta con él, no se cuenta con ella porque es muy informal, porque dice que sí y a la mera hora no. O dice que 1 hora y llega 1 o 2 horas más tarde. Entonces, debes de ser, para que tú puedas ser ejemplo en tu conducta, pues debes demostrar día a día que se puede confiar en ti, que tú puedes afrontar esas responsabilidades, aunque sean grandes, y también debes de caminar como un hijo de Dios, ¿verdad? En justicia, en responsabilidad, que no sabemos si andas a altas horas de la noche, no sabemos por qué estés a altas horas de la noche en la calle, tal vez, que nomás andes de vago o de vaga, este, tienes que cuidar ese tipo de cosas, ¿no? No solo por el qué dirán, no, sino porque se hace ejemplo y por ti mismo, porque eso te beneficia, te conviene a ti también. Ese ejemplo también dice en amor. En Proverbios 10:12 dice algo muy hermoso sobre el amor. Dice, Proverbios 10:12, repito, dice que el amor cubre todas las faltas. El amor perdona los errores. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Y esto es algo hermoso que tú puedes ser ejemplo de perdonar. Tú puedes ser ejemplo, no me refiero a que con tus amistades o con tu noviazgo que te engañen, que te mientan y que tú, bueno, pues como debo ser ejemplo en el amor, pues voy a pasar por alto todas las cosas. No me refiero a eso, porque eso no puedes estar con personas que te generen malestar o violencia o que te produzcan problemas. No, 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 no. También dice en la Biblia que debemos alejarnos de ese tipo de personas, pero sí debemos de perdonar. Perdona a tus padres, perdona a tus hermanos, a tus hermanas, perdona a las personas que te han hecho, debes de perdonarlas, porque el amor, para ser ejemplo, el amor cubre multitud de errores o de faltas. Y puedes perdonar a las personas, pero también tienes que ser cuidadoso en el sentido de tus relaciones, en especial de amistad o de algo más. Muy bien. También el amor dice en el 15:17 de Proverbios dice, mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. Es mejor lo sencillo con amor que los lujos donde no hay amor. Entonces, el amor es una bendición y tú puedes ser ejemplo de amor que en las cosas más sencillas, que puedas darlas con amor, que puedas expresarte con amor, que no necesites de otros elementos externos para mostrarle tu amor a tu familia, a la gente que amas, e incluso a Dios.
incluso a Dios. Eso es importante. ¿Cómo le muestras tu amor a Dios? Dios no necesita de grandes cosas para que le demuestres tu amor o de grandes sacrificios. Día a día, con actos sencillos, puedes mostrarle tu amor a Dios y a las demás personas también. Sé ejemplo en espíritu. Eso es algo interesante. Vi algunos elementos sobre esto de ser ejemplo en espíritu. Y vi algo que me llamó la atención en el 1.23 de Proverbios, que dice de la siguiente manera: vuelvan a mi reprensión y derramaré mi espíritu sobre ustedes. Vuelvan a mi reprensión. Acepten mi corrección, dice en otra versión. Acepten mi corrección y derramaré mi espíritu sobre ustedes. Hazle caso a la corrección de Dios. Hazle caso a las palabras de Dios. Sujétate, obedece a Dios y Él va a derramar su espíritu en ti. No podemos ser ejemplo de espíritu si no nos alineamos con Dios para que derrame su espíritu en nosotros. En el 11:13 también dice que el de espíritu fiel guarda el secreto. ¿Cómo es necesaria gente de un espíritu fiel, verdad? Que sea humilde, que guarde, que podemos confiar en ellos, pues. Si alguien de tu familia, si algún amigo eh, te cuenta alguna situación que está atravesando, guárdalo. No andes de chismoso, pues, ¿no? Para hablar claro, no andes de chismoso, de chismosa, ¿no? No cuentes los secretos de tu mejor amigo, ¿no? Porque eso pasa a veces, ¿no? A veces son mejores amigos y ya cuando se enojan, pues es tu peor enemigo, ¿no? Porque sabe toda tu vida. No, tú sé ejemplo de espíritu, de un buen espíritu, que el Espíritu Santo es en ti y que guardes todo aquello que alguien pueda contarte o que sepas, ¿no? Que pueda afectar a otros. Eh, el humilde de espíritu dice en el 29:23 de Proverbios que el humilde de espíritu va a ser importante también. El humilde de espíritu Dios lo pondrá en lugares importantes. Entonces, sé humilde, o ser humilde, perdón, es también dar un ejemplo o dar ejemplo de que tienes el Espíritu de Dios en ti, ¿no? Entonces, bueno, espero que esto te esté ayudando a reflexionar en tu vida cotidiana. También dice que seas ejemplo en la fe. Ejemplo en la fe, y vamos a ver el texto de Samuel. Vámonos a primero de Samuel 17:33, donde habla sobre esta historia que tú conoces sobre David y Goliat. Y me llama la atención algo interesante. Eh, Dijo Saúl a David: no podrás ir contra aquel filisteo para pelear con él porque eres un muchacho y él un hombre de guerras de su juventud. Lo estaba menospreciando. Y tal vez a ti te ha pasado mucho. Tú no vas a poder hacer esto. Tú no vas a lograr aquello. Tú no tienes nada con qué hacerle frente a todas las situaciones de la vida. Pero David respondió a Saúl: yo era pastor, dice, cuando venía un león y tomaba un cordero, yo salía tras él y lo hería. Fuese el león o fuese oso, tu siervo lo mataba. Y dice en el 37, añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, también me librará de la mano de este filisteo. Eso es fe, ¿no? A pesar del menosprecio, a pesar de todo de la experiencia que ha tenido, él estuvo trabajando en su fe para lograr esta situación. Ten fe en las situaciones pequeñas tal vez de tu vida, en los osos, en los leones que se te atraviesan. Ten fe de que Dios va contigo. En el 42 dice también que Goliat lo tuvo en poco, ¿no? En el 42 dice: cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer, ¿no? O sea, que lo hacía de menos porque era joven también. Pero Dios le dice, perdón, Dios hace que David tenga esa fe y esa fortaleza. Y David le dice: pues yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, porque de él es la batalla, dicen entre el 45 y 47. Eso es fe, amado joven. Ten fe en quien has creído. Ten fe en tu Dios. Aunque se te atraviesen gigantes,
No vas solo, no vas en tu nombre, vas en el nombre de Jehová de los ejércitos y vas a tener la victoria en aquello que emprendes, en las situaciones difíciles que se te atraviesan, en cualquier pérdida, en cualquier temor, en cualquier circunstancia, por muy grande que parezca. Si tú vas en el nombre del Señor, de Él es la batalla. Y por último vamos a ver en pureza. Para esto me gustaría que fuéramos al libro de 1 de Timoteo, 1 de Timoteo 5, 1. 5, 1 y 2 dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Con toda pureza, que tu actuar sea con toda pureza. Lo contrario de la pureza es algo turbio, ¿no? Que no estés metido en nada turbio, que no hagas nada malintencionado, que tengas integridad en tus palabras, en tus acciones, que no seas ventajoso, que trates a las demás personas con toda pureza, ¿no? Podemos hablar de muchos tipos de pureza que habla en cuanto a las jóvenes, a los jóvenes también. Ten esa pureza en tu corazón y sé ejemplo de ello también, ¿no? Del trato hacia las demás personas es muy, muy importante. En Santiago 5:12 dice algo importante también, que tú sí sea sí, que tú no sea no. Porque yo creo que lo que es aparte de eso es turbio también. Ten pureza en tu diario vivir, ten integridad en tu diario vivir. Y bueno, quiero cerrar con esto. Para que puedas ser ejemplo a los demás, tiene que de tu interior brotar ese espíritu de Dios en ti. Que es algo natural en tu vida, que no es algo forzoso. Tengo que ser ejemplo. Y no voy a hacer esto, no voy a hacer aquello, no. Sino que es algo natural, esa expresión de ser ejemplo que viene a partir de tu comunión con Dios, de la transformación de tu ser, de la nueva criatura que eres en Cristo Jesús y que el Señor te guíe a ello. ¿Sabes cómo va a ser ejemplo? Orando cada día, leyendo la palabra y permitiendo que Dios haga su obra en ti. Así vas a poder ser ese ejemplo hacia los demás porque Dios está contigo. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y gracias por este tiempo que puedo compartir contigo. Que Dios les bendiga.